En este video vamos a ejecutar una prueba correlación de Pearson. Recordemos que esta técnica nos permite calcular correlaciones bivariadas, es decir, de dos variables que son de tipo cuantitativas. Básicamente lo que hace la correlación de Pearson es que va a medir qué tan bien se ajustan los puntos de un diagrama de dispersión a una línea recta que sería una línea recta ideal. Entonces veamos primero cómo serían sus diferentes elementos. Primer punto. El objetivo de investigación podría ser, a partir de la base de datos que tenemos, determinar si existe una relación entre el perímetro de cintura de las personas y su peso. Nuestra hipótesis nula va a decir no existe una relación entre el perímetro de cintura y el peso. Luego tenemos nuestras hipótesis alternativas y recordemos que podemos tener una hipótesis alternativa de dos colas en la que se dice que existe una relación entre el perímetro de cintura y el peso sin tomar una posición, mientras que la hipótesis de una cola podría ser que a mayor perímetro de cintura, mayor será el peso. Es decir, estamos mostrando cómo sería esa relación. Este tipo de hipótesis son simétricas, por tanto da lo mismo decir que el perímetro de cintura se relaciona con el peso o que el peso se relaciona con la cintura. Daría igual si escribimos la hipótesis de la manera que está en la parte superior o en la parte inferior. Esta prueba, al igual que todas, tiene algunos supuestos, requisitos, le hemos denominado coloquialmente como las mañas de la prueba. En primer lugar, tienen que haber dos variables cuantitativas, que en este caso es perímetro de cintura y peso, son variables cuantitativas continuas, y también tiene el requisito de la normalidad, es decir, las dos variables, tanto perímetro de cintura como peso, deben distribuir de manera normal. Además, debemos considerar que debe haber una independencia en las mediciones, es decir, debe haber solo una observación por cada variable para cada caso. Entonces vamos a ir a nuestro programa PSPP para poder ejecutar esta prueba. Entonces vamos a abrir nuestra base de datos, ¿cierto? Sobre base de datos intervención nutricional, donde yo he añadido una nueva variable que se llama perímetro de cintura y la tengo registrada acá. En mi vista de datos puedo observar que aquí tengo estos diferentes valores. Entonces nuestro primer paso va a ser determinar si estas variables distribuyen de manera normal o no. Para eso nos vamos a ir a analizar pruebas no paramétricas, KS para una muestra. Y vamos a seleccionar las variables que nos interesa. En este caso es perímetro de cintura y el peso. Y vamos a marcar acá que queremos la prueba normal. Presionamos OK y acá tenemos nuestros resultados. Entonces acá hemos copiado la tabla de resultados de la prueba de normalidad, ¿cierto? Y esto significa que la variable peso, al aplicar la prueba de normalidad, obtenemos 0.201, el valor que está acá. Este valor es mayor a 0,05, por tanto nos quedamos con la hipótesis nula, que recordemos que dice que lo observado es igual a lo esperado, por tanto podemos concluir que la variable peso distribuye de manera normal. Luego, la variable perímetro de cintura, al aplicar la prueba de normalidad, obtenemos una significación de 0.228. Esto es mayor a 0.05, por tanto, nuevamente nos quedamos con nuestra hipótesis nula y concluimos que la variable también distribuye de manera normal. En conclusión, dado que las dos variables distribuyen de manera normal, podemos ejecutar la prueba correlación de Pearson. Recordemos que si una de estas dos variables no distribuye de este modo, tendríamos que aplicar alguna opción no paramétrica, como por ejemplo la prueba Rode-Spearman. Entonces volvemos a nuestra base de datos y nos vamos a analizar correlaciones bivariadas y vamos a tomar las dos variables que nos interesan, que en este caso es perímetro de cintura y peso 1. Luego en esta parte vamos a solicitar, dependiendo si nuestra hipótesis es de dos colas o de una cola, yo me voy a quedar con esta alternativa, vamos a pedir al computador que nos marque aquellas relaciones que aparezcan significativas. Y presionamos OK. Vamos a buscar nuestra hoja de resultados y vamos a tener acá nuestra tabla de correlaciones, que la hemos pegado también en nuestro ejercicio guiado. Entonces, en nuestra tabla de correlaciones que tenemos acá, vamos a tener la relación de cintura con cintura, que va a tener una relación perfecta porque es la variable consigo misma, y vamos a tener el perímetro de cintura con el peso. Note que esta parte de la tabla es exactamente igual a esta parte inferior, entonces es una diagonal. Basta con que leamos este cuadrante
para obtener nuestros resultados. Acá tenemos los diferentes valores, tenemos la significación, que nos va a dar cuenta de si esta relación es estadísticamente significativa o no, y acá tenemos cómo, en el sentido de cuál es la dirección y cuál es la magnitud de la relación entre la variable peso y perímetro de cintura. Acá al ladito hemos pedido el gráfico de puntos, que recordemos que para eso nos vamos a ir a gráficos, gráfico de puntos, y vamos a tomar nuestras variables, perímetro de cintura y peso 1. Aquí tenemos nuestras dos variables, presionamos OK y vamos a buscar nuestra hoja de resultados y en la parte inferior vamos a tener nuestro diagrama de dispersión. Observen que con solo ver los puntos nosotros ya podríamos hacernos una idea de que acá existe una recta que podemos estimar que sería la recta que está acá. Básicamente lo que nos va a mostrar este valor es qué tan cercano están los puntos a esta recta ideal que se trazaría entre estos valores. Entonces, en este caso, la interpretación que podemos tener es que la significación de la prueba de correlación, que es 0,00, la leo aquí, es menor a 0,05. Por tanto, me puedo quedar con mi hipótesis alternativa de dos colas que plantea que existe una relación significativa entre el perímetro de cintura y el peso 1. Recordemos que nos quedamos con la hipótesis alternativa porque de modo muy simple nos está diciendo que la probabilidad de que cometamos un error al rechazar la hipótesis nula es de 0,00. Luego tenemos el valor correlación de Pearson, que es lo que leo en esta parte de acá arriba. ¿Ya? Peso con cintura. No olvidar ubicarse bien en los cuadrantes. Este valor nos da 0,673. Esto quiere decir que existe una relación directamente proporcional porque nos da un valor positivo y es moderada porque nos da un valor entre 0,3 y 0,7 entre peso y perímetro de cintura. Aquí tenemos los valores de cómo interpretar para que usted no se lo olvide. Si el valor de la correlación de Pearson es igual a 0, quiere decir que no habrá una relación entre las variables. Si la correlación de Pearson es mayor a 0, quiere decir que existe una relación positiva o directa. Es decir, que al aumentar, en este caso, el peso o el perímetro de cintura, también aumentaría la otra variable de interés. Y si el R es menor a 0, quiere decir que existe una relación negativa o indirecta. Es decir, al aumentar, por ejemplo, el perímetro de cintura, va a disminuir el peso, que no es el caso de nuestro ejercicio. Ahora, la magnitud de este valor, es decir, el valor absoluto del R, nos va a indicar qué tan fuerte sería esa relación. Entonces, si este valor absoluto, es decir, no importa si es negativo o es positivo, es menor a 0,3, la relación entre ambas variables es débil. Si este valor está entre 0,3 y 0,7, podemos decir que la relación es moderada. Y si el R, el valor absoluto, es mayor a 0,07, podemos hablar de una relación fuerte. Note que esta tabla o estos diferentes rangos podrían variar desde lo que presenta un autor u otro. Esta es una guía como súper básica de más o menos cómo serían estos valores, pero hay autores que lo dividen en más rangos. Finalmente, nuestros resultados redactados de manera completa podrían ser algo así como: luego de comprobar que las variables perímetro de cintura y peso distribuyen de manera normal, aquí yo podría reportar los valores si quisiera, se ejecutó la prueba de correlación de Pearson obteniendo que existe una relación significativa entre el perímetro de cintura y el peso. La relación es moderada, porque estuvo entre 0,3 y 0,7, y es directamente proporcional porque el valor de R fue positivo. Luego tenemos la posibilidad de calcular el R cuadrado, que es un valor que nos va a explicar cuánto del cambio de la variable peso podría ser atribuido al cambio de la variable perímetro de cintura. Recuerde que podemos intercambiar y podríamos hablar y decir acá, en lugar de peso, hablar de cintura y acá podríamos hablar del peso. En este caso, elevamos al cuadrado el valor R obtenido en nuestra tabla, que es el valor de acá y que pegamos acá. Y al elevar al cuadrado, obtenemos que nos da 0,4529. Esto significa que el 45% del cambio en el valor de la variable peso puede ser atribuido al cambio de la variable perímetro de cintura. Eso entonces con la correlación.